Dirán ustedes, ¿y qué entrevista es la que nos tienes preparada? Bueno, pues bateriasadomicilio.es ya nos han escuchado recomendárselo en muchas ocasiones aquí en Con Ánimo de Lucro, y hoy tenemos la suerte, el placer y el privilegio de saludar a Daniel Bravo, que es el director general de Baterías a Domicilio, y lo tenemos aquí de cuerpo presente en Con Ánimo de Lucro. Daniel, un gusto, encantado de saludarte. Igualmente, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Ya sabes que en Con Ánimo de Lucro, como su propio nombre indica, nos encanta el lucro, nos encanta además las empresas que son capaces de identificar problemas que puede tener la gente, distintos usuarios, diseñar soluciones y ponerlas en marcha. Y lo hacéis de una manera quirúrgica, fantástica. No he oído todavía a nadie que me diga, no, pues el servicio no me ha gustado. No, no, es un servicio que además, como les salváis en muchas ocasiones la papeleta más de uno, pues es, no sé, es algo fantástico desde mi punto de vista. Lo primero que te quería preguntar es cómo identificas ese problema, Daniel, y cómo decides ponerle solución. Bueno, pues lo identifiqué yo mismo hace ya muchos años, con una moto que tenía que me quedaba con mucha frecuencia sin batería. Y además era una moto que era un problema de diseño de esa moto, que no cargaba bien, con lo cual se quedaba sin batería cada 7-8 meses estando nueva. Y bueno, pues tenía que pedir la asistencia en carretera de la marca, que me la llevaran al concesionario, que me pusieran una batería, en garantía en aquella época todavía. Y era un lío, porque si te quedas un fin de semana, pues te quedas 3 días sin moto, o mínimo si era un día de diario. Bueno, me pasó varias veces con esta moto, pues incluso 2-3 días esperando, pues dejando la moto en el taller y que te pusieran la batería. Y bueno, pues surgió un poco por la moto, pero investigué un poco el tema y vi que en coches pasaba un poco lo mismo, sí, señor, que muchas veces por una batería te quedas sin coche 2-3 días, porque tienes que pedir cita en el taller, dejar el coche en el taller, etcétera. Primero que te lo lleve la grúa hasta el taller, a ver cómo vas tú a donde tenías que ir. No, es un lío. Y luego dejarlo allí, bueno, pues que llegue la batería. Si la tienen, pues a lo mejor es más rápido, pero si la tienen que pedir, pues tarda más. Entonces lo miramos, que en coche también era un problema, lo mismo que había experimentado yo con la moto, y bueno, pues decidimos hacerlo en el año 2012. Ya este año hemos cumplido los 12 más 1. Fíjate. Y vamos a por el 14 ya este año. Pues oye, me parece una idea de negocio muy buena. Y ¿cómo se desarrolla vuestro negocio? ¿Cuáles son los picos de... ¿Cómo observáis los picos de trabajo, los valles? Me imagino que en verano tendréis que poner doble personal. Sí, es bastante cíclico en ciudades como Madrid. O sea, nosotros tenemos presencia en varias ciudades, y por ejemplo las ciudades que tienen costa, por ejemplo en Barcelona, Valencia, Málaga o Vigo, es más plano a lo largo del año. O sea, sí que hay picos, pero son menores que en otras ciudades como pueden ser Sevilla, Madrid o Zaragoza, por ejemplo, ¿vale? Que es el clima más extremo. Entonces, en las ciudades, bueno, te decía, Madrid, Zaragoza, Sevilla, tenemos un pico muy fuerte en verano. En invierno también, no tan fuerte, pero en invierno. Y luego el pico a la baja o la bajada más fuerte es en primavera. Justo ahora, en un mes, una cosa así, en cuanto deje de hacer frío, hasta junio es la época valle. Hay un dato que tenéis y manejáis vosotros que yo no conocía, pero que me llama poderosamente la atención. A mí todo lo que tenga que ver con la estadística al final siempre, y más con el tema de los coches, que es algo que me apasiona, me gusta mucho. Y es que la batería es el principal motivo de asistencia en carretera. Sí. No es el aceite, no es pérdida de potencia del motor, es la batería. Entre un 30, dependiendo del estudio que leas o la aseguradora que leas, entre un 30 y un 35% de las asistencias que se hacen en España es por motivo de batería. Y suele ser siempre cuando terminan los periodos fríos o terminan los periodos más cálidos, ¿no? Sí, bueno, nosotros cuando empezamos siempre, y además siempre ha habido como una especie de mito urbano, ¿no? Que es en invierno cuando se fastidia más la batería, y realmente lo que peor le viene a la batería son las temperaturas extremas, tanto el frío como el calor. ¿Vale? Entonces, a lo mejor en un Chicago o en Nueva York que tienes 15 bajo cero, pues sí le afecta el invierno allí más que el verano. Pero en España, o por ejemplo en Madrid, le afecta más el calor. O sea, es decir, que tengamos una helada de 2-3 grados bajo cero en Madrid le afecta, pero le afecta mucho más en verano estar en la Castellana con el aire acondicionado y con 40 grados en pleno 15 de julio, una cosa así. Entonces, normalmente donde más se rompen es en verano. Incluso hay gente que dice
que se terminan de estropear en verano, las que no se estropean en verano se terminan de estropear en invierno con la primera helada, y suele ser cierto. O sea, nosotros tenemos los picos más fuertes, son las primeras heladas del invierno, que suelen ser a partir del 15 de noviembre, y en verano tenemos toda esta época valle de primavera, y en verano, en junio, hasta que no marca el 35 grados, estamos muy tranquilos. En cuanto 2 días, 3 días seguidos 35 grados, ya cuando pega el subidón. Empezamos a ver baterías y... Claro, el tema de las baterías es curioso, un comentario que hemos escuchado en muchas ocasiones. No, es que ahora las marcas las hacen con caducidad programada. A los 2 o 3 años ya tienes que cambiar la batería. Esto para empezar. Segundo, yo todavía he visto a mis abuelos o a mis tíos en casa coger la batería del coche, quitarle los taponcillos, coger el ácido sulfúrico, echárselo, cerrar y volver a colocar. Claro, las baterías de hoy en día ya, aunque funcionan con los mismos principios, ya no hay que hacerlo así, y efectivamente cada vez pues parece que duran menos. ¿Cómo funciona esto y cómo le dais vosotros solución de una manera tan inmediata? Pues mira, lo del tema de que la obsolescencia programada es mucho mito también, es un poco leyenda urbana. Cuéntanos. Porque hay un caso clarísimo. La mayoría de los coches llevan la batería en el motor. Entonces, lo que te decía antes, con el calor, sobre todo en verano, en zonas más templadas no le afecta, pero en Madrid o Sevilla, pues a las 2 de la tarde prueba a abrir el capó y pon la mano encima de la batería. Si no está ahí 70 grados mínimo, claro, eso le afecta. En el mismo coche, por ejemplo, puedes, en BMW o en Mercedes, el mismo coche con el mismo motor que lleve la batería en el maletero o en el motor es totalmente distinto. O sea, por ejemplo, un Mercedes C que lleva la batería en el motor, los últimos modelos que llevan la batería en el motor, nosotros la estamos cambiando con 4 o 5 años. El mismo Mercedes con el mismo motor, pero en vez del C, el E, que lo lleva en el maletero, que va mucho más protegida del calor, lo normal es que la cambiemos al 8º o 9º año. Incluso hemos visto en algún caso, el récord, creo recordar que era un Touareg, que la cambiamos con 14 años. Jolín. Entonces, todo eso lo tenemos claramente por estadística. Todos los coches que llevan la batería en el motor, en el maletero, perdón, o dentro del habitáculo, que también hay algunos que lo llevan dentro del habitáculo, debajo del asiento, como los Q7 o los Cayenne, le dura la batería mínimo 7-8 años. Mientras que los que llevan el motor, 5 o 6 años ya es mucho. O sea, que no es tanto por obsolescencia, sino que es un poco también el trato que se le da a la batería. Correcto, ¿no? Y efectivamente al final en el vano del motor las temperaturas suben mucho más, y en verano efectivamente no te hace falta ni encender el motor, como tú dices, dejarlo en la calle ya lo tienes. ¿Puede ser que exista también una relación directa entre la capacidad de las baterías y el desarrollo de soluciones electrónicas dentro de los coches? Claro, no es lo mismo los coches que usaban mis abuelos, que la electricidad eran las luces y poco más, y la radio. Ahora que, bueno, te dan masajes los coches, tienes luces de todos los colores, televisiones, en fin, que ya requieren de mucha más energía. Sí, ¿esto tiene que ver o no? Sí, tiene que ver, porque la electrónica que llevan los coches actuales no tiene nada que ver. Y no hay que irse a tus abuelos. Yo, mi primer coche fue un 127, que es lo que dices, o sea, las luces y los intermitentes. Un Renault 5, pues de los de antes. Pues lo mismo, más o menos. Luces, intermitentes y poco más. Y además eso lo da el alternador, no lo da la batería. O sea, que prácticamente para lo único que utilizaban era para arrancar. Ahora, con todo lo que lleva, para que te hagas una idea, cualquier coche moderno normal, sin ir a ningún modelo premium, estás hablando que lleva más de 25 módulos, ¿no? Le puedes llamar módulos, centralitas, como quieras llamar. Sensores ya, los de las ruedas, los del inflado de ruedas, cualquier sensor de temperatura, de todo el sistema anticontaminación, todo eso está drenando energía continuamente. Entonces, bueno, pues también afecta a la duración de la batería y a la calidad. Y lo que comentabas antes, lo de rellenar, bueno, eso ya las baterías prácticamente no quedan. Quedan algunos modelos en camión y cosas así, que sí que llevan tapones y se pueden rellenar, o sea, se tienen que ir rellenando con agua destilada, pero ya desde hace muchos años prácticamente todas las marcas de baterías ya vienen selladas y no hay que mantenerlas con el agua destilada. ¿Qué señales se indican que la batería está empezando a fallar? Pues mira, en los coches más modernos, los que tienen start-stop, el signo más claro es que el start-stop deja de funcionar. Cuando llevas un mes y medio que no funciona el start-stop nunca, o sea, que batería, tú paras en un semáforo y no se te apaga el motor. Vale. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, en pleno verano, en julio,
Hay gente que nos llama y dice, no, es que el start-stop no me funciona. Claro, en julio, 40 grados, con el aire acondicionado a tope, el coche llega a un semáforo, detecta que necesita energía y no para la batería, no para el motor. Claro. ¿Vale? Entonces, pero cuando es continuado y ves que no funciona el start-stop durante muchos días seguidos, entonces la batería ya es uno de los síntomas de que está empezando a fallar y cualquier día te deja tirado. Y luego, quitando eso, los coches que tienen start-stop, que eso es fácil saberlo por esto, el resto es complicado, porque es que te dejan tirado de un día para otro también. O sea, que no te va... Antiguamente, coches más antiguos sí que las luces a lo mejor tenían, al arrancar, bajaba mucho la intensidad, y eso, pero... Ahora mismo coches que no tengan start-stop, estaríamos hablando de coches de 10, 15 años, realmente pocos síntomas tienes. Claro, empezasteis en 2012, son muchos años ya de experiencia con baterías, además tenéis todas las marcas de batería, es decir, que cuando acudís en auxilio de un automovilista o de un motero, también de un capitán de barco, ¿no? Porque creo que también se las cambiáis a los barcos, a los carritos de golf, en fin, cada vez que necesitáis cambiar una batería, analizáis cuál es la que necesita y no le ponéis una equivalente ni una parecida. No, le ponemos la misma que trae de origen. La misma que requiere ese coche de origen. ¿Cómo conseguís llegar tan rápido? Porque me consta que llegáis muy rápido. Bueno, tenemos, ya con los años hemos ido creciendo. En Madrid tenemos muchos coches taller ya funcionando, con lo cual lo vamos organizando en función de las llamadas. Lo normal, en 1 hora y media, 2 horas, desde que nos llamen está puesta la batería. Hay servicios que son de urgencia, que la gente pues, ha parado una gasolinera y ha echado gasolina y no arranca el coche, y hay que ir muy rápido, y otros que no, que a lo mejor el coche, la persona no está ni siquiera en su casa, pues yo qué sé, llegas por la mañana, no te arranca el coche y te vas en moto o en autobús o como sea el trabajo, y nos llaman desde el trabajo y a lo mejor tenemos que ir a las 7 de la tarde, pues dejamos la cita ya para las 7 o las 7 y media y vamos, pero que normalmente en servicios de urgencia en 1 hora y media como mucho estamos allí y lo hacemos. Prácticamente todo lo hacemos el mismo día que nos entra la llamada. ¿Es posible evitar quedarse tirado por la batería? ¿O es algo ya inevitable? Hombre, sí, depende. Si haces un buen mantenimiento, por ejemplo, coches que llevan la batería en el maletero, con más de 4 años, yo haría una revisión del estado de la batería cada cierto tiempo, cada 5 o 6 meses. Nosotros en nuestras instalaciones lo hacemos gratuito, le hacemos una revisión de la batería sin ningún problema, sí. Y se puede agendar la cita llamando, ¿no? Y luego ya, gente más manitas, es muy sencillo. Con un voltímetro lo puedes hacer una aproximación, no muy profesional, porque no tienes un equipo de diagnóstico, pero con un simple voltímetro arrancando el vehículo puedes saber cómo está más o menos. Oye, ¿y se os han quedado ya muchos coches eléctricos por la batería de 12 voltios? Bueno, por la batería de 12 voltios cambiamos mucho, porque además es la sorpresa que se lleva mucho propietario de coche eléctrico. Que tiene la batería de tracción cargada al 100% y de pronto el coche no arranca. Y claro, es que el concepto de arrancar en un eléctrico no existe tampoco. No, es que no se enciende, la pantalla no anda. No se enciende ni nada, porque todo lo que es seguridad, todo lo que tiene que ver con el inicio va con la batería de 12 voltios. Es un tema de seguridad. Entonces, todo lo que es los sistemas de seguridad, ABS, los cinturones, la protección, todo va con la batería de 12 voltios. O sea que también, si usted tiene coche eléctrico, también tiene que fijarse. Voy a dar el teléfono, 685-750250. 685-750250. Te dan presupuesto de la batería y ya ven que son grandes conocedores y expertos en esta materia. Bateríasadomicilio.es. Daniel Bravo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Espero verte muy prontito de vuelta aquí. De acuerdo, gracias. Y ustedes, hasta mañana, pásenlo muy bien. Aquí a partir de las 12 estamos siempre en directo.